Hola, hola gente, muy buenas. La idea del día de hoy es explicarles un poquito del procedimiento de color grading enfocado sobre todo para cuestiones de animación y para video en general. La gracia de todo esto es que empecemos entendiendo que existen básicamente dos procesos que la gente tiende a confundir muchísimo y uno corresponde a la corrección de color, mientras que el otro se corresponde a cuestiones de la intención como tal de la narrativa aplicada por medio del color o color grading. En este caso, lo que vamos a intentar de hacer es básicamente la parte de la intención de color, transmitir alguna emoción, ayudar a la parte narrativa, que básicamente no sea una comunicación verbal, sino que más bien desde el aspecto visual, emotivo y todo este asunto se vaya comunicando por lo que vemos básicamente por medio de iluminación y por medio de color. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para realizar procesos como estos es que básicamente nos basamos en cuestiones como la teoría de color misma. ¿Esto qué significa? Que, bueno, básicamente todo lo que tengamos en pantalla, personaje, fondos, props, texturas, ropa, absolutamente todo lo que ustedes estén colocando, ya sea animado, ilustrado o claramente también en live action, tiene que estar obedeciendo de alguna manera alguna armonía de color. Eh, ya sabemos que existen como diferentes maneras de armonizar y claramente eso también va a estar definido por la narrativa misma. Es decir, no quiere decir que simplemente voy a poner colores porque se ven bonitos, sino porque efectivamente tienen alguna noción, algún significado para el espectador de alguna manera. ¿Ok? Eso es muy, muy importante tomarlo en consideración. Ahora, existen muchas herramientas que ustedes pueden tener en línea o tienen a disposición en línea como para poder ver ese tipo de cosas, como por ejemplo el Color Scheme o el Adobe Color, que son sumamente útiles, no solamente para mostrarme armonías de color, sino como para crearlas como tal. Eso es algo particularmente muy útil. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a Adobe Color y podemos ver diferentes tipos de armonías, por ejemplo, análogos, monocromáticos, triadas, complementarios. En general, tiene que tomarse muy en consideración el hecho de que yo estoy valorando esto para que efectivamente cuando tengamos la escena final todo tenga cierta armonía y tenga sobre todo muchísima estética, ¿de acuerdo? Ese es uno de los primeros pasos, saber y entender que los colores no se ponen simplemente porque se me ocurrieron, porque se vieron más o menos bonitos, sino porque efectivamente están ahí armonizados de alguna manera. Una pregunta típica es que si a fin de cuentas estoy haciendo algún proyecto en el cual es live action y hay muchísimos props y son de diferentes colores, ¿cómo hacemos en esos casos? Bueno, se supone que desde la preproducción se tuvo que haber planeado esta paleta de color en función de saber de qué color debieron haber venido los props, básicamente pues para que todo esté ingresado de la manera correcta. Ahora, este no es un proceso que, como ustedes se pueden imaginar, no es únicamente parte de la etapa de postproducción. Esto en realidad empieza desde la etapa de pre. Eso es sumamente importante comprenderlo para que a fin de cuentas se entienda que no es algo, digamos que claramente no rápido de hacer y que no es algo que se saca de la manga el editor o el colorista al final del proceso. Se supone que eso está estipulado desde el puro principio de la preproducción. Eh, el proceso de color grading definitivamente es esto que hace que las películas se vuelvan como tal o parezcan eso como tal. Si ustedes eventualmente logran ver alguna película en crudo o alguna serie en general en crudo, ustedes van a notar la enorme diferencia que hace el acabado del color grading antes y después de realizado. Definitivamente esto es lo que convierte una película en eso. Entonces, van a encontrar que las películas como tal también tienen muchísimo sentido en función de eso. Ahora, la siguiente etapa que tiene que tomar muy en consideración es qué quiero comunicar y el tono con el cual lo hago. Por ejemplo, aquí tengo en pantalla un póster de Avengers. Si ustedes ven Avengers y tratan de recordar cómo era Avengers, ustedes se van a dar cuenta que efectivamente está llenísimo de acción, pero también me acuerdo de un Hulk que agarra por las patas a Loki, lo golpea contra el piso, está lleno de chistes. Entonces,
constantemente la edición misma está colmada de acción y de muchísimos momentos cómicos que relajan un poco también la tensión misma de la acción. Entonces, si ustedes la recuerdan y la recuerdan de esta manera, van a encontrar que la paleta de color que ustedes están viendo acá tiene muchísimo sentido. Son colores brillantes, son muy marcados. Si ustedes ven, tenemos rojos, tenemos naranjas, tenemos azules. En realidad hay dos cosas que tienen que tomar en consideración: la cantidad de colores que están viendo en pantalla y la intensidad con la cual se muestran. Son muy importantes para definir finalmente el tono de la historia. Ahora, si se acuerdan o tratan de hacer memoria de, por ejemplo, cómo se veía X-Men, la primera, ustedes van a recordar que el tono era muy serio, que de hecho la temática la cual abarcaba en la manera inicial era particularmente muy seria, sobre discriminación y todo el asunto. Entonces, la cantidad de chistes también era súper reducida, si acaso se contó uno o dos, y si lo contó de manera muy superficial. Pero entonces eso también tiene que ir reflejado en la paleta de color de cómo me va contando la historia. Y si ustedes se acuerdan de esa historia o tratan de imaginarse o recordar la película, se la van a imaginar gris. ¿Por qué? Porque la cantidad de colores que tiene no es tan brillante como la que tienen las películas enfocadas en comedia. Y no digo que Avengers sea enfocado en comedia, digo que el tono con el cual comunica la historia es particularmente muy humorístico. ¿Ok? Entonces, esto ayuda muchísimo a que finalmente la historia termine como de entrarle más al espectador y sea un poco más sencillo. Ahora, nótese que no solamente me está comunicando o me está mostrando el montón de colores y el montón de intensidad de colores, sino que también paletas de color. Si ustedes ven, aquí vemos rojos, vemos azules y naranjas con el color de la piel. ¿De acuerdo? Si ustedes tratan de llevarse eso a una paleta de color o una rueda de color, ustedes efectivamente podrían encontrarlo. De hecho, no solamente podrían encontrarla, sino que si ustedes básicamente copian la imagen, voy a hacer una captura de pantalla, creo que es un poco más sencillo. Vamos a guardarla. Vamos a guardarla para acá. Y me la llevo para la rueda de color. Vamos a ir donde dice extraer tema y voy a arrastrar básicamente la imagen que yo acabo de generar, que acabo de capturar. Es una buena manera como para hacer estudios de color, y de hecho particularmente utilizo mucho esto como para cuando quiero yo particularmente llegarle a algún color específico de alguna película. Así, de hecho, eso es bastante sencillo como encontrarle bastante lógica. Entonces simplemente agarro la imagen, la arrastro para acá y vean la paleta súper marcada, pero al mismo tiempo es súper, digamos que saturada. ¿Lo notan? En realidad tengo algunos tonitos rojitos ahí, por ahí perdidillos, pero principalmente lo que tengo acá es un naranja versus azul. ¿Les suena conocido? Si vamos a la rueda cromática, van a encontrar esto. Tal vez está un poco distorsionado por la calidad de la imagen, pero si lo viéramos un poco más marcado, básicamente lo que estamos viendo es esto. ¿Lo ven? Es una armonía de complementarios. Es bastante obvio una vez que ya lo he puesto en el círculo cromático. Es bastante marcadito. Claramente la única diferencia es que es mucho más desaturado en términos generales y más contaminado de blanco. Ustedes pueden hacer esto con las películas en general, y de hecho tiendo mucho, particularmente yo, a ver películas, y cuando encuentro una paleta de color simplemente descargo la imagen o una captura y me meto a ver cómo fue que lo solucionaron. Ahora, no solamente en términos generales de colocación de elementos, ustedes van a notar de que los props, la ropa, la cara, todos los elementos tienen una X cantidad de colores, sino que también voy a notar que las sombras de alguna manera no están siendo negro puro, lo cual contradice el asunto de la corrección de color que se había realizado antes. En este caso ya no me importa que el color sea el correcto desde el punto de vista técnico, sino que sea
correcto desde el punto de vista narrativo. ¿Qué significa el rojo en mi vida? ¿Qué significa el azul en mi vida? O en Navidad en general de quien lo esté viendo. Es parte del asunto. Saber que a fin de cuentas todas esas armonías de color obedecen también algo que va con la psicología del color mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la psicología del color me indica que los colores también simbolizan algo para nosotros, seres humanos, inclusive también para los animales. Nos da o nos evoca emociones directamente. Esto es principalmente muy utilizado para publicidad, en donde la publicidad directamente nos manipula sin tener que decirnos exactamente algo. De ahí que ustedes, por ejemplo, van a ver detergentes, cloros, por ejemplo, que siempre son con fondos blancos. ¿Por qué? Porque es pureza, es limpieza, es ese tipo de cosas. O si, por ejemplo, queremos ver cuestiones como de algo de poder, de economía, de sofisticación, entonces vamos a ver cuestiones como negras, muy elegantes. Queremos ver emociones, entonces vamos a ver juventud, diversión, algo con mucho movimiento, vemos naranja. Entonces van a encontrar que inclusive cuando ustedes diseñen personajes tienen que tomar en consideración esto. Queremos un personaje que sea como elegante, pero al mismo tiempo demasiado serio. Entonces, ok, vayamos pensando en una Merlina, por ejemplo. Merlina es mucho de tonalidades oscuras, muy negras, o si acaso azules muy, pero muy oscuros. Pero si, por ejemplo, queremos personajes que sean súper vivos, que sean súper enérgicos, súper cómicos, tipo Goku, inclusive o Naruto, van a encontrar que los tonos naranjas son los que le van a ese tipo de personajes. Es muy fácil empezar a aplicar la teoría del color y aplicar diseño en general cuando se sabe todo este tipo de temas en concreto. Ahora, cuando ustedes tienen en concreto lo que ustedes quieren narrar, y eso es lo importante de todo esto, tienen que generar algo que se llama color script, que es esto que está acá. El color script básicamente lo que me va a indicar a mí es un mapa de emociones de todo lo que es básicamente la propuesta narrativa que ustedes están planeando realizar en este momento. Entonces, cuando planeen hacer alguna historia en general, lo que usualmente se hace es algo como esto. De hecho, Pixar particularmente tiene un libro que está llenísimo de solamente color scripts porque son sumamente ricos de observar. Y de hecho, ustedes se meten a internet, ustedes van a buscar color scripts de cualquier película, sobre todo animada, y van a encontrar una inmensa cantidad de información al respecto. Ahora, pero en todo caso, ¿qué estamos viendo? Primero les recomiendo fuertemente que vean esta película para poder comprender un poco mejor lo que estoy diciéndoles. Lo que trata de hacer esta herramienta es generar una tomita, o sea, genera una tomita, vean que no está tampoco completamente detallada, de cada una de esas etapas en donde hay un cambio emotivo. Por ejemplo, en la primera etapa ustedes van a ver que todo está muy negro, que está con un alto contraste, de hecho no hay color. Luego vemos un cambio a muchísimo color azul, siempre con un contraste alto. De hecho, la primera parte de esta película es súper emotiva y hay un ejemplo perfecto con la casa. La casa al puro principio se ve oscura, tenebrosa, porque queremos sentir como algún terror, cierto miedo al que puede enfrentarse el personaje. Ya vemos que entra Ellie a escena con un globito de color súper brillante, al cual ilumina de alguna manera toda la escena, y eventualmente la casa con Ellie la vemos completamente iluminada. Es la misma casa, pero está iluminada de manera diferente, con las ventanas cerradas, cuando ya no está, y cuando ella está completamente iluminado, abierto y hermoso. Cuando Ellie fallece, volvemos a una casa tenebrosa, con las ventanas cerradas, con muchísima sombra y poca cantidad de colores. Ese es el momento donde aparece el personaje, el niño, el nuevo niño, que abre la ventana, abre la puerta y se ve efectivamente cuando ese halo de luz nuevamente ingresa a la casa. Todo eso está completamente intencional en función de que efectivamente cuando ustedes vean cada una de las escenas, ustedes sientan lo que el creador desde un principio intentó transmitirles a ustedes. Es parte de la gracia que este color script se haga desde el puro principio de una producción para eventualmente simplemente aplicarlo en la etapa de post.
Bueno, y claramente cuando usted está generando todo esto, también va a ser una guía muy fiel y muy útil en términos generales para aquellas personas que están trabajando en la etapa de diseño, en la etapa de iluminación, en la etapa de render, en general todo, básicamente todo lo que esté relacionado con la producción como tal, tiene que ir muy de la mano con el color script para saber qué queremos transmitir al espectador. Finalmente va a llegar a la etapa de post con el colorista. El colorista va a terminar de darle esos detalles específicos a todo lo que ustedes están haciendo para que finalmente se vea como una película de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, el color script debe mostrar un cambio de emociones a lo largo de toda la propuesta que ustedes estén realizando. Pero vamos a ver, insisto, todo esto tiene que estar reflejado de alguna manera, tanto en props como psicología del color aplicada y también como la armonía del color para que todo sea lógico y estético al mismo tiempo. Ahora, supongamos que todo esto se logró y supongamos que ya pasamos a una etapa mucho más pensada en la etapa de postproducción. Vamos a irnos a nuestro buen amigo Premiere. Premiere de hecho tiene una función específica para trabajar color que ustedes la van a aplicar o la van a habilitar en este botoncito que está por acá. Vamos a irnos a donde dice color y todo el skin va a cambiar básicamente en función de que veamos los scopes de color. Ahora, nosotros habíamos contemplado eventualmente el hecho de la existencia y el proceso como tal de corrección de color. Corrección de color, como ustedes sabrán, consiste en darle los colores reales a las tomas. Que el negro sea negro, que el blanco sea blanco y que la exposición sea correcta. Básicamente en eso corresponde todo ese proceso. E insisto, no solamente queda en live action, también se puede realizar o debería realizarse en todo caso a nivel comprobatorio cuando hacemos renders en 3D. Entonces, aquí podríamos pensar, bueno, tengo básicamente 3 ejemplos en donde quiero darles un tratamiento muy diferente a los 3. Lo primero que deberíamos ir contemplando es el hecho de que hay que hacerle una corrección de color. Y eso es algo que tenemos que empezar a hacer siempre. Corrección de color para darle los valores correctos. Y en este caso es sumamente sencillo. Ya sabemos que por ejemplo, si encontramos algún elemento que supone que debe ser blanco, simplemente venimos para acá, selección de color, le decimos la pared tiene que ser blanca, ok. Entonces ya todo lo acomodo en función de que sea blanco. De hecho, el parade se ve mucho más parejo y el color piel, aunque sea un maniquí, está bien colocado acá. Entonces, vamos a irnos al waveform, porque el waveform sí tiene problemas. Vamos a hacerlo un poquitico más grande escondiendo los demás elementos. Y vean que, por ejemplo, el color piel está muy bajito y tengo esta sombra que es muy fuerte. Entonces, podremos irnos al apartado de iluminación. Podemos subir un poquitito exposición. Estos brillitos que se ven aquí arribita son el del labio, entonces también podemos bajar un poco los brillos en general. Podemos subir las sombras que están metidísimas por acá, incluyendo la ropa misma del maniquí. Y sabemos que también no queremos un pedestal completamente cero, sino que esté como en 7. Entonces vamos a subir los negros a un valor bonito. ¿Ok? Digamos que ya podemos ir jugando con esto. Y este es el antes y este es el después. Como les dije, aquí nada más estoy buscando una exposición relativamente correcta para que el proyecto se vea relativamente correcto. Bien, ahora, la siguiente etapa consiste en darle una intención de color a esto. Es decir, ya una vez que tengo la imagen lista en función meramente de una exposición correcta y de los colores reales, básicamente lo que sigue ahora es darle una noción X. Quiero terror, quiero drama, quiero comedia, no sé. Aquí va a depender mucho de lo que queramos hacer en cada caso. Por ejemplo, voy a copiarlo, vamos a ponerlo por acá, voy a copiarlo varias veces para tener diferentes versiones de esta misma historia. En esta primera versión vamos a hacer que esto se vea tal vez muy tenebroso, de alguna manera evocando un poco más a terror sí, terror. El terror tiene particularidades. Si ustedes buscan en general terror, no sé, podemos buscar de una vez algún ejemplo. Ustedes van a encontrar varias características.
Tal vez no con los pósters, porque los pósters tienen como ya un tratamiento muy específico, mucho más forzado, pero podemos buscar escenas o buscar alguna película que les parezca particularmente muy interesante y luego simplemente se meten y buscan cómo se ve. Ok, digamos que esta está súper dramática, claramente el gesto del personaje me ayuda muchísimo, pero vean cómo resalta el personaje, vean el contraste que tiene, los brillos, vean los colores, vean todo, o sea, la idea es analizar muy bien una toma para que a fin de cuentas ustedes puedan de alguna manera sacarle provecho a eso. Si la ponemos por acá, yo voy viendo que tenemos unos azules muy profundos y un contraste altísimo. Entonces, de hecho, podría ir pensando en buscar justamente eso. A mí me gusta mucho trabajar con esta parte que es de creatividad y la etapa que es de curvas. ¿Ok? De hecho, particularmente me gustan muchísimo las curvas como tal. Aquí tenemos dos versiones de curvas. Las curvas RGB que básicamente encierran básicamente todo lo que está en imagen. Para que aquellos que no sepan cómo trabajar curvas, las curvas básicamente lo que me está reflejando es en la parte derecha superior lo que corresponde a brillos y la parte izquierda inferior lo que corresponde a sombras, la parte media a cuestiones de medios tonos. Entonces, si por ejemplo yo le subo a la parte de brillos y le bajo a la parte de sombras, lo que me va a generar es un contraste altísimo, que puede ser lo que ande buscando. Pero si subo las sombras y le bajo a los brillos, lo que me va a generar es una reducción en el contraste. Bueno, por ahora lo que ando buscando es más bien generar un contraste alto, porque justamente quiero generar un dramatismo un poco más alto. Sin embargo, ahorita no solamente juego con la luz, que es parte del asunto, sino que también tengo que generarle algún juego al color como tal. Para eso tengo dos opciones. Puedo irme acá y jugar con los tintes de la sombra y los tintes de la luz. Entonces, si yo quiero hacer un tono más dramático como el que vi ahí, yo puedo decirle a las sombras, conviértanse en azules. Y le puedo decir los brillos, conviértanse también, puede ser en azules mismos, en los mismos azules. Adicional, le voy a bajar la saturación. Voy a bajarle también a la parte de los brillos, o el blanco, perdón, en general. E inclusive podría buscar que se oscurezca un poquitito más, dependiendo siempre de la intención de todo lo que estamos haciendo. Y como en el ejemplo tenemos una viñeta fuerte, podemos también buscar que tenga cierta viñeta. Y aquí pues claramente podemos ir jugando con que se suavice o se marque más eso. Entonces, ya el ejemplo de esto a esto y pues es muy diferente. Ahora, creo que me está quedando todavía muy contento el proyecto, se ve como muy feliz, entonces podemos ir jugando todavía más con el asunto de qué tanto queremos que se contamine. Las curvas no solamente están en esta versión donde se muestran todos como un todo, sino que también tenemos aquí una opción en donde podemos ver diferentes maneras de ver las curvas en función de los elementos que estoy viendo en pantalla. Por ejemplo, aquí no se va a notar demasiado, pero tengo la opción de, por ejemplo, bajar saturación, el tono y la luminancia, al menos en estos tres primeros. Entonces, y esto de manera específica para cada uno de los colores. Entonces, yo podría, por ejemplo, decirle al azul, satúrese más, o más bien, al azul específico, satúrese menos. Lo cual hace que pues, ustedes tengan un juego específico con este asunto. También podría jugar con el tono, es decir, no queremos que sea como azul. Bueno, puedo agarrar este azul, el segmento azulito, y puedo cambiarle levemente a esas tonalidades que ustedes pues, tal vez anden buscando. Tal vez un poco más verdes, un poco más rojizas. Nótese que estoy seleccionando segmentos. Y también luma, que esto sí me interesa. Luminancia, está demasiado iluminada la parte del fondo, entonces podría manejar de manera independiente ese fondo. Y vean que ya empieza a dar una noción específica. De nuevo, si ustedes eventualmente piensan que se les fue, por ejemplo en este caso, el negro demasiado abajo, pueden devolverse y pueden recuperar esa información. Básicamente en función de que siempre estemos viendo algo que ustedes estén deseando ver. ¿Ok? Otra cosa, por ejemplo, es esta otra situación. Queremos más bien que se vea feliz. Entonces,
Un secreto es bajarle más bien un poquito de contraste. Queremos un aspecto un poco más confiable del personaje y podemos ir en los tintes a meterle más bien en lugar de azules o verdes, podemos meterle un poquito de naranja a los brillos. Esto hace que la tonalidad en general sea un poco más amistosa. Vean la diferencia entre esto y esto. Pero bueno, es una toma que en términos generales no es como muy agradable, porque es demasiado sencilla, pero cumple su función. Vean que el ejemplo es bastante claro. Ahora, si queremos, por ejemplo, ver un tono como un poco distinto, vamos a ir con este que realmente me gusta mucho cómo se planificó. Y digo que planificó porque efectivamente esta toma se pensó desde el principio que fuese con esta intención. Es decir, si ustedes ven la ropa de ella, el color de piel, inclusive el color del mar y del cielo, todo está en función de que entre en una paleta de color. Es básicamente, si ustedes lo ven en un ciclo cromático, es naranja versus azul. Sin embargo, no es exactamente naranja y tampoco es exactamente azul, entonces tenemos que realizar los ajustes necesarios. De nuevo, vamos a ir con los ajustes básicos de la corrección de color. Vamos a, en primer lugar, bajar un poquitito los brillos porque están muy fuertes. Venimos para acá y bajamos brillos para recuperar información que tengamos por acá. Y vamos a también subirle un poquitito a la exposición en términos generales. Vamos a también rescatar un poco de las sombras. Quiero que no se vea como una plasta de color acá o en el cabello de ella. Y también vamos a subirle un poquitito en los negros. De nuevo buscando un pedestal agradable. Ok, vamos a jugar un poco con esto y creo que ya tenemos una leve diferencia. Como ven, nada más que lo principal es que estoy rescatando información en el espectro visible. Ok, ya podemos pasar a la siguiente etapa. En este caso no tengo que hacer un balance blanco específico por dos razones. Primero porque no tengo un elemento blanco que me permita ser de guía. Y en segundo lugar porque tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Yo hice el balance de blancos desde la cámara en ese momento específico para que quedara perfecto. Y en todo caso tampoco puse un elemento que me sirviera de guía. Entonces vamos a brincarnos un poquitito toda la etapa de esta creatividad y vamos a irnos de una vez a las curvas porque en este caso particular tiene muchísimo sentido y pueden hacerlo de diferentes maneras en realidad. Vean, vamos a venir para acá y voy a buscar el típico naranja turquesa. De este modo vamos a irnos ahora primero a los azules y vamos a cambiarle el tono. Ahora, no puedo hacerlo a ciegas, necesito irlo viendo con el vectorscopio. Vectorscopio es el que me va diciendo si me estoy pasando o no. Entonces, vamos a el tono de particularmente los azules y lo que quiero es hacerlo un poquitito más turquesa. No quiero esto, no quiero esto, no quiero tampoco esto, sino apenas que se empiece a poner un poquito más turquesón todo. Por otro lado, creo que también podría sacarle provecho a la saturación, saturándolo un pelito más. Y también en Luma, bajándole un pelito a todos los azules. Un pelito tampoco es demasiado. Entonces, ya el color en general está un poco más cercano a eso que ando buscando. De hecho, creo que puedo bajarle un poquito más a esto. Puedo saturarlo. Esto no, era acá. Y saturamos un poquitito más el fondo. Como ven, de hecho la piel creo que queda un poquitito más fuerte de lo que debería. Vamos a bajar aquí un poquitito los tonos. Subimos un poquito el pedestal por medio de acá. Y van a notar que efectivamente el aspecto cambia muchísimo de esto a esto. Ven que antes era mucho más contrastado y ahora pues no solamente obedece una paleta de color, sino que también estamos dándole una noción a todo el asunto de que pues se rescata información de que estaba metida en las sombras. De nuevo, esto va a depender mucho de la intencionalidad que ustedes tengan en cada momento. Entonces, por ejemplo, inclusive podemos ir a la parte creativa y algo que sí hago muchísimo es agarrar estos dos valores y voy a agarrar y teñir un poquitito las sombras. ¿De qué color? Bueno, en este caso puede ser un poquito naranjoso para darle un poquito más de calidez a la toma en general.
Y podría también buscar ese tono cálido en los brillos. O si quieren un contraste, ponerlo a los brillos un poquitito más azulados. Y como ven, el cambio es todavía mayor. Se rescata mucha información. También esto es porque el video como tal me permite hacer ese tipo de correcciones, lo cual lo convierte en algo bastante eficiente. Vayamos con el último ejemplo, el cual también va a ser un poquitito más dramático en términos generales de la realización. En este caso, igual supongamos que queremos algo un poco más macabroso, podría decirse. Ustedes van a encontrar que en la paleta de color, de nuevo, estoy persiguiendo de alguna manera el naranja versus azul, pero en el vectroscopio se ve claramente que tengo un tono verde que está demasiado fuerte y saliéndose de la armonía del color. Entonces, suponiendo esto, yo podría ir pensando que puedo irme a las curvas y específicamente me puedo ir al verde, no en saturación, sino en el tono. Entonces, agarro los verdes y les puedo cambiar el tono a que sean más naranjosos. Entonces, ya con solo eso, ven que la intención de la toma también va cambiando un poquito. También si queremos algo mucho más mágico que puede hacerse, puede teñirse todo el fondo de color morado. Pero bueno, o más bien algo más Twilight, que creo que por aquí anduvo el asunto, y era básicamente hacer el verde un poquitito más lleno de azul. Si ustedes ven que no está agarrando todo el segmento que ustedes quieren, pues tienen que irlo abriendo hasta que agarre toda el área que ustedes quieran. Ahora, aquí hay un problema. Si ustedes tienen personajes o elementos que son muy parecidos en tono, ustedes van a encontrar que va a empezar a teñirse de una manera que no es como la ideal. Entonces, para eso, miren que hay una herramienta bastante útil. Vamos a dejarlo más o menos así. Y vamos a irnos una herramienta que esté aquí abajito, que se llama, que es una corrección secundaria. Esta es súper útil porque básicamente lo que me permite es agarrar, aquí voy a desplegar esto y voy a decirle que seleccione con el contador un color específico. Perfectamente podría ser el tono de ella, o podría ser el verde de atrás, o podría ser, por ejemplo, esta camisa. En este caso podría ser el tono de piel de ella. Entonces, si ustedes seleccionan ese tono y tal vez inclusive pueden ir viendo aquí con este check básicamente lo que seleccionó. Entonces, si lo quitan, de nuevo pueden ir abriendo el tono para que vean básicamente lo que está agarrando. De nuevo aquí tengo hue, saturación y la iluminación. Simplemente es ir jugando con esto hasta que agarre básicamente lo que a ustedes les interesa. En este caso quiero solamente la cara de ella. Y perfectamente podría entonces hacer una corrección independiente solamente de la cara de ella. Hacerla más verde, hacerla más rosada, hacerla más azul. O, en algunos casos, simplemente básicamente generarle como algún elemento específico, como cambiar la temperatura, hacerla más cálida, hacerla más fría, contrastar solamente esa etapa o quitarle completamente contraste. En términos generales, como ven, la gracia que tiene esto es que pueden manipular esto muchísimo. Y de nuevo, una vez que ustedes hicieron todo este tipo de cositas, ustedes pueden terminar de seleccionar elementos que me ayuden a que todo se vuelva un poco más dramático. En este caso, lo mismo, voy a jugar con las curvas, aumento un poquito el área de, pues el contraste como tal. En términos generales, simplemente estoy mejorando el contraste. Ahí subí el pedestal para que no esté completamente en negro absoluto. También podría pensar en meterle un poquito de viñeta para que se oscurezcan los bordes. Y también podría meterle tonalidades a las sombras y a los brillos. Puedo meterle, por ejemplo, un azul a las sombras y un contraste anaranjado para las partes del brillo. Y de nuevo, esto va cambiando muchísimo. Y de nuevo, esto siempre va a ir dependiendo de lo que ustedes quieran comunicar en cada caso. Como ven, la gracia de todo esto va a caer siempre en la necesidad que tengo inicial de comunicar algún mensaje en específico.
quiero que se vea terrorífico, quiero que se vea amistoso, quiero que se vea agradable, lo que sea. Luego que definen eso, van a tener que seleccionar una paleta de color en función de eso que ustedes quieren que sienta. Luego también los mismos contrastes me ayudan a que la toma se vuelva más dramática o menos dramática. Y una vez que tienen todo este asunto definido, básicamente viene en la etapa de color grading a darle la función específica que ustedes quieren hacerle a cada caso. Como ven, es relativamente sencillo, al menos de una manera básica e inicial, pero ayuda muchísimo a que efectivamente el proyecto como tal, que sea cual sea que estén trabajando, pues tenga ese acabado realmente profesional que ustedes andan buscando.